La primera parte era referido al campo semántico, ¿no? El campo semántico no es otra cosa, chicos, que el mismo ámbito de asociación de las palabras, ¿no? Así es, se refiere a un tema en común. Esta coincidencia que encontramos entre afligido y melancólico, macizo y sólido, indigente y menesteroso. Lo segundo que vamos a ver, ¿sí? Se tiene que cumplir para considerarse un sinónimo o estas palabras sinónimas entre sí, ¿sí? Vamos a referirnos a la clase gramatical, ¿no? Que ya ahora, ya estando ya en academia, lo vamos a llamar como clase formal, porque eso así se presenta en los exámenes de admisión. No es otra cosa que la clase gramatical, pero ahora se le llama clase formal, ya estando, bueno, impartiendo una clase de academia, ¿no? Entonces lo vamos a ver como clase formal. ¿Y qué cosa es la clase formal, chicos? No nos compliquemos. ¿Por qué? Porque la clase formal no es otra cuando nosotros estando en el colegio nos referimos a que a la clase gramatical, esto es, si uno de mis términos, ¿no?, es sustantivo, el sinónimo debe ser leído también como un sustantivo, ¿no? Si es un adjetivo, su sinónimo debe ser, ¿qué cosa? Leído como un adjetivo como tal. De un verbo, igualmente, un verbo, de un adverbio y demás. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, voy a retroceder acá a mi campo semántico. Sí, acá, afligido, ¿no? Afligido y melancólico, ¿no? Esta es una característica, ¿no?, de la persona, ¿no? En este caso, los dos están en la misma categoría, en la misma clase gramatical, ¿no? Yo digo, Diego está afligido, Diego está melancólico, correcto. Entonces yo estoy, ¿qué cosa? Caracterizando, ¿sí?, a la persona que realiza la acción o la persona principal. Entonces estamos hablando, correcto, ¿sí?, de adjetivos como tales, ¿no? Porque lo estoy caracterizando. Así también como macizo y sólido, indigente y menesteroso. Entonces, acá dentro de la clase formal, no olvidemos que acá lo vamos a escribir sustantivo, sustantivo, verbo, verbo, adjetivo, adjetivo y demás, ¿no? Entonces no olvidemos que como clase formal, estas palabras que nosotros vamos a determinar, vamos a encontrar y vamos a llamarlas sinónimos entre sí deben estar en la misma clase gramática. Entonces, ya hemos visto dentro de los sinónimos, correcto. Primero, el campo semántico. Lo segundo, la clase formal, ambos sustantivos, ambos verbos, ambos adjetivos, ambos adverbios, ¿correcto? Y finalmente, miren, acá recién pasamos a los significados parecidos, ¿no? Lo que por lo general en nuestra definición, desde primaria, vamos escuchando, palabras con significado igual o parecido. Recién estamos llegando a esta parte. Entonces, ¿sí? Si bien es cierto, recién llegamos a esto, pero también podemos afirmar que es la principal característica de las palabras sinónimas entre sí, ¿no? Entonces, para que dos términos sean sinónimos, deben poseer, por obvias razones, profe, es muy obvio. Así, ya, miren cómo hemos llegado poco a poco por partes, hemos ido armando nuestro tema del significado de los sinónimos, ¿no? Significado parecido, ¿no? Un nivel de coincidencia entre semas o las características que los definen, ¿no? ¿Por qué? Porque significados estrictamente iguales los hay muy pocos, ¿no? La gran mayoría son significados parecidos, análogos como tal, ¿no? Por ejemplo,
Por ejemplo, yo digo, a ver, vamos a ver aquí. Interrogar. Acá. Interrogar. Acá, cuando yo me refiero a interrogar. Acá. Profe, interrogar. Verbo. Correcto, profe. Verbo, ¿qué cosa? Del tipo transitivo, ¿no? Ya, ok. Verbo transitivo. Entonces, si yo sé que interrogar es un verbo transitivo, ¿no? ¿Y qué cosa es interrogar? Es realizar, es hacer una serie de preguntas o cuestionamientos, ¿sí? Para llegar a una respuesta, para saber algo, correcto, que me pueden decir, afirmar, descubrir, correcto, por el cual yo estoy haciendo esta serie de cuestionamientos. Ajá. Para aclarar un hecho o una circunstancia. Entonces, interrogar es sinónimo de, acá vamos a poner, interpelar, por ejemplo. Interpelar. ¿Por qué? Porque interpelar también es otro verbo transitivo, entonces cumple con la clase formal, ¿correcto? Ya cumple con la clase formal. Acá, sí. Eh, ¿Por qué? Interpelar, perdón, es un verbo transitivo, claro. ¿Y qué cosa? Interpelar es requerir, ¿sí? Compeler o preguntar, ¿no? A una persona, ¿sí? Para que nos dé una explicación, ¿no? O nos dé una explicación, un análisis o un descargo de un tema en particular. Entonces, podemos decir que tanto interrogar como interpelar, ¿qué cosas son? Sí, tienen significados parecidos. Ambos pertenecen a la misma clase formal y tienen un tema en común que hemos llamado el tema del, acá referido al campo semántico. Entonces, ¿cumple con los tres? Sí, cumple con los tres. Entonces, es recién cuando nosotros podemos hablar de sinónimos como tales. Miren cómo hemos ido de menos a más. Ahora, vamos a continuar. A ver, eh, respecto de los tipos de sinónimos, a ver, muchas veces nosotros cuando vemos el tema de los sinónimos, por lo general, ¿no? Nosotros vemos criterios de generalidad, tecnicismo, coloquialismo, regionalismo y entre otros, ¿no? Nosotros ahora vamos a ver los sinónimos básicamente en dos tipos. La sinonimia conceptual, ¿correcto? Y luego vamos a ver la sinonimia contextual, ¿sí? Ya no vamos a dejar a un lado el tema del sinónimo absoluto y sinónimo relativo, puesto que tanto con la sinonimia conceptual y con la sinonimia contextual vamos a llegar a ser más precisos en la resolución, en la solución de los ejemplos que se nos presenten, correcto, en vista del examen. Entonces, acá, cuando yo me refiero al sinónimo, acá, tipo de sinónimo, sinónimo conceptual, ajá. Cuando yo me refiero a un sinónimo conceptual, ¿no? Es cuando estamos hablando de una palabra que comparte, ¿qué cosa? Los llamados semas denotativos, ¿no? Semas denotativos, profesor, unidad mínima, correcto. Denotativo, ¿no? Es qué cosa, un significado objetivo, ¿no? Un significado objetivo, cuando me refiero a eso, es cuando es común hacia todas las personas, ¿correcto? El significado denotativo, el significado objetivo que tiene una palabra que es común para todos los hablantes, ¿correcto? Y está registrado, bueno, en el diccionario, ¿no? Por ejemplo, acá yo pongo morir, acá, morir. ¿Qué más puedo decir? Expirar. ¿Qué más puedo decir cuando yo me refiero a morir? Expirar. ¿Puedo decir fenecer o no? Fenecer. ¿Qué más puedo decir? Fallecer. Caput. Fin. Así es. Y así pudo continuar. Entonces, estas palabras, ¿podemos intercambiarlas como tales? Sí, sí las podemos. ¿Va a variar? Yo pregunto, ¿va a variar? Sí, va a variar
aquí el tema del significado, yo decimos, ¿no? A ver, mi gatito expiró, murió, feneció, falleció. No queremos que se nos muera nuestro gatito, pero a ver, en nuestro ejemplo, morir, expirar, fenecer y fallecer, no hay problema con eso, puesto que se pueden tranquilamente reemplazar, se pueden tranquilamente alterar, se pueden intercambiar, sí se pueden intercambiar, sí, sabemos que sí se puede intercambiar. Ok, eso es respecto al sinónimo conceptual. Ya, ya. Ahora vamos al segundo tipo, la llamada sinonimia contextual, ¿no? Decimos acá en sinonimia contextual, ¿no? Cuando los términos pueden ser conmutados, cambiados, intercambiados y acá es lo que nos viene esta ayuda, por decir así, en un contexto determinado. Profe, me suena. Pregunta de examen de admisión. En el ejemplo de comprensión lectora, en la lectura, digo, puedo cambiar ínfimo por, y ahí me salen las opciones. En el texto leído, en comprensión lectora, en el texto desarrollado, es equivalente de exiguo o puedo hacer una equivalencia o una conmutación o un intercambio, la palabra exiguo y me dan varias señales. Entonces, como vemos, hasta este momento que estamos avanzando, podemos decir sí que los sinónimos sí siguen viniendo en nuestras pruebas, ¿correcto? Sí, de repente no puntualmente como antes se venía, pero ahora se incluye de esta manera dentro del área de comprensión lectora. Entonces, recordemos, sinónimo conceptual y sinónimo contextual, ¿sí? Dejamos a un lado este tema de sinónimos relativos y sinónimos absolutos. Ok, entonces hemos visto relaciones semánticas, hemos visto campo semántico, hemos visto sinonimia, hemos mencionado algunos tipos, perdón, de relaciones semánticas, hemos entrado a la sinonimia, hemos visto nuestros sinónimos, además, ¿qué más hemos visto? Hemos visto que estas palabras, ¿no? Que se pretenden o ser sinónimos, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son sus características? ¿No? Entonces hemos visto que deben pertenecer al mismo campo semántico. Deben pertenecer a la misma clase gramatical o formal. ¿Sí? Y además, por obvias razones, deben poseer un significado parecido. Ok, lo que ya hemos visto. Luego, a continuación, hemos visto nuestros tipos de sinónimos, ¿no? Tanto sinónimo contextual como sinónimo conceptual. Entonces, viendo ya todas estas partes, vamos finalmente a la estructura, ¿no? Esto, bueno, nosotros vemos en el colegio, hemos visto cómo se nos suele presentar, ¿no? Tenemos la palabra, ¿no? Bizarro, correcto, donde tenés nuestra llamada premisa, que suele estar separado al inicio, correcto, ¿sí? Y después tenemos los llamados distractores, ¿no? Tenemos nuestros distractores, correcto, y dentro de estos distractores tenemos una respuesta que es la más equivalente, correcto, la más semejante a nuestra premisa, ¿no? En este caso, no sabemos que Bizarro es una persona arriesgada, es una persona valiente, ¿no? Entonces, podríamos decir osado, osadía, osado sería, pero acá vemos que acá, por ejemplo, ¿por qué no puede ser osadía? Ah, profe, porque hemos visto que no pertenece a la misma clase formal, a la misma clase gramatical, ¿no? Acá debería ser osado. Sagaz va más para otro lado, audaz también. Entusiasta, dentro de todos nuestros distractores, es el más lejano. Es el más lejano, de lejos es el más lejano. Entonces,
yo me voy a quedar con el arriesgado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Primero, hemos determinado, a ver, dentro de esto, hemos visto, a ver, vamos a nuestro método, a ver, vamos a ejemplificar. Lo primero, acá, vamos a verlo acá. ¿Qué hemos visto? Lo primero, acá, nuestro método de resolución, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que hemos visto primero? Uno, la premisa, ¿no? Hemos visto o hemos desarrollado la premisa. Esto es, ¿qué significa? Mi premisa. El significado de la premisa. Así es. Lo segundo, ¿qué cosa voy a hacer? Idear inmediatamente, ¿sí? Dentro de mi premisa el significado parecido, ¿no? Eso lo hago de nuestra mente. Suele ser una operación mental, ¿no? Y yo siempre se recomienda, este por ejemplo es un mal uso que muchas veces se da cuando desarrollamos estos ejemplos. Lo primero es bizarro, ¿correcto? Y lo segundo voy a buscar, ¿sí? ¿Qué significa bizarro? Ojo, ¿qué significa bizarro? Todavía no veo mis alternativas. Ojo, es la mejor manera como se debería trabajar. Muchas veces nos hemos acostumbrado, correcto, bizarro, a ver, ¿cuál puede ser? Y empiezo a ver las opciones. No, nosotros, ¿sí? Para un mejor desarrollo, para un mejor comprensión y sobre todo para tener una respuesta correcta, primero nos vamos a detener en nuestra premisa y vamos a determinar, correcto, mentalmente con los conocimientos que tenemos, con los vocabularios que hemos leído, correcto, el significado de la palabra bizarro. ¿Sí? Por favor, primero, antes de ver las alternativas y sus respectivos distractores, nos quedamos en el enunciado. Ok, entonces ya he visto mi premisa, he visto mi enunciado correcto y después, ¿qué es lo que hago? Ya he idealizado, ¿no? Las palabras, el significado parecido. Luego, ¿qué cosa? Voy a elegir recién entre mis opciones, ¿no? Aquella cuyo significado sea el más semejante a la premisa, ¿no? Teniendo en cuenta, no nos olvidemos, el campo semántico, teniendo en cuenta la clase gramatical y teniendo en cuenta finalmente, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Los llamados significados parecidos, ¿sí? Entonces, es ahí donde recién, ¿sí? Yo vuelvo aquí, digo, bizarro, valiente, ¿no? Pero bizarro, ¿qué cosa también es? Adjetivo, sustantivo, adverbio, verbo, ¿qué cosa es bizarro? Ya, entonces, bizarro, recordemos, es un adjetivo, ¿no? Porque está calificando, es valiente, esforzado, ¿no? Entonces, califica aquí a la persona que contiene esta cualidad, ¿no? Viene un terremoto y el profesor, pues, ¿no? Ayuda a sus alumnos, correcto, a evacuar el edificio, correcto, por ahí alguien se cae, lo carga, ¿sí? Y lo ayuda, ¿no? Es un profesor aguerrido, correcto, es un profesor valiente, es un profesor esforzado, ¿no? Entonces, sí, está acá calificando al profesor, que en este caso es nuestro sustantivo, nuestro profesor, y esta característica la da que es bizarro, es valiente, ¿no? Ok, entonces, acá, palabras que se parezcan a bizarro, intrépido, arrojado, valeroso, ¿no? Sí. Y entonces acá, arriesgado, sagaz, entusiasta, osado. Osado, como hemos visto, no está en la misma categoría. Y miren, inclusive acá, entre audaz y entusiasta no tiene nada que ver. A ver, pero acá, ¿qué le falta a arriesgado, por ejemplo? Acá arriesgado le falta la valentía. Yo puedo arriesgarme para cometer, para lograr alguna acción, correcto. Pero eso no quiere decir que sea valiente. Es arriesgado que cruce el puente. Pero de repente yo no cruzo el puente por valentía, sino por una necesidad. No necesariamente se condiciona el término de la valentía en este caso. Entonces, es más preciso, audaz. Sagaz,
sagaz tiene, va más en la medida de planeamiento, ¿correcto? Sagaz, la sagacidad, el planeamiento, la revisión de lo que voy a hacer. La osadía está en otra categoría, ¿no? Entonces, por eso sería, si tuviera acá, osado sería diferente, ¿correcto? Pero también osado, ya, y no osadía, es más preciso el tema de la audacia. Entonces, vamos, y es de esta manera nosotros resolvemos nuestro ejercicio. Ok, y bueno, a ver, entonces recordemos, primero la premisa, luego está el ideario, ¿sí? Ojo, dentro de mi premisa, ¿sí? Y luego finalmente voy a elegir. No hacemos más elegir, ¿qué cosa? La alternativa correcta. No olvidemos esta parte. Entonces, viendo esto, vamos a ver algunos ejemplos antes de entrar a nuestro cuaderno. A ver, vamos a duplicar aquí. A ver, aquí. Vamos acá, algunas. A ver, yo digo minucioso. Brevemente antes de entrar. Minucioso. Minucioso. A ver, vamos a poner algunas alternativas. A ver, ponemos parcial. Ponemos mínimo. Ponemos minúsculo. Ingenioso. Y ponemos detallista. Ok, minucioso. A ver, parcial, mínimo, minúsculo, ingenioso y detallista. Y ahora sí vamos a solicitar, a ver, que algunos de los compañeros presentes, de los alumnos presentes, por favor, nos resuelvan o en todo caso nos digan cómo resolverían, ya que hemos visto toda la parte teórica, correcto, ahora, ¿cómo resolverían? O lo hacemos juntos en todo caso. ¿Alguno desea hacerlo? Bueno, vamos a continuar. Acá, dentro de minucioso. A ver, minucioso. Minucioso es un adjetivo, es lo primero, ¿no? Está referido, ¿qué cosa? A la persona que se detiene, ¿no? Que hace referencia, ¿no? En lo más pequeño, correcto, en lo más particular, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el policía es, o tuvo, el policía de investigación tuvo que ser bastante minucioso, ¿no? Para ver, revisar la escena del crimen. Entonces, minucioso, que puedo decir que tiene como sinónimos analítico, correcto, profundo, ¿sí? Entonces acá, parcial no me remite a esta acción, mínimo tampoco, minúsculo, minúsculo, más que minúsculo, minucioso, que no es lo mismo, ingenioso y acá nos encontramos detallista. Entonces, vemos, a ver, vamos a ver en el chat, ¿qué nos dice el chat? Ajá, así es, Alexis nos dice detallista. Entonces, en este ejercicio vamos a ver, ¿pertenece al mismo campo semántico? Sí, pertenece al mismo campo semántico, ¿no? Estamos hablando de lo minucioso, el detalle, ¿correcto? Lo que hemos visto, ¿no? El análisis profundo. Sí, así es. Uno. Dos, ¿pertenece a la misma clase gramatical? Por supuesto. Sí, porque ambos, tanto minucioso como detallista, son adjetivos. Ya. Tengo dos check, por decirlo así. Tercer check. ¿Estas palabras tienen significados parecidos? Por supuesto que tienen significados parecidos. Yo sé o sabemos en todo caso que cuando nosotros estamos frente a la prueba, este análisis que hemos hecho, que nos hemos tomado el tiempo para realizarlo, para verlo, suele ser mucho más rápido, ¿no? Eso sí, lo sabemos, pero estamos como habíamos visto, camino de menos a más. Vamos a ver otro más, antes ya de entrar a nuestros ejercicios. A ver, vamos a ver acá. Veloz. Veloz.
Vamos a poner como ejemplo raudo, hábil, inusual, ligero, y liviano. Acá, raudo, hábil, vamos a arreglar esto. Raudo, inusual, acá. Hábil, perdón, inusual, ligero y liviano. A ver, veloz. Veloz, ¿qué podemos decir sobre veloz? Veloz. Veloz, profe. Veloz también es un adjetivo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué cosa? Veloz es un adjetivo aplicado a lo acelerado, ¿no? A lo ligero, ¿no? Es a rápido en movimiento o en ejecución. El veloz fondista terminó la carrera en 6 minutos con 18 segundos y 3 milésimas de segundo. Veloz. Entonces, acá vamos a ver. Raudo, hábil, inusual, ligero, liviano. Acá, recordemos, veloz, rápido, precipitado y también, ¿qué cosa? Raudo. Acá. Nosotros decimos veloz, veloz, no hemos dicho que es hábil, ¿ah? No necesariamente una persona veloz sea hábil. Inusual, este distractor es el más lejano, porque ya a partir de ahora hablemos con propiedad, ¿sí? Nos vamos a referir a este como distractores. Ligero es una característica intrínseca del veloz, no necesariamente es un sinónimo, y liviano, ligero y liviano como características intrínsecas, ¿no? Así es. Rosemarie nos dice raudo, así es, Amarilis también, muy bien. Entonces nuestra respuesta es raudo. Y esto, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos revisado aquí que ambos pertenecen al mismo campo semántico, sí, la clase gramatical, sí, profe, ambos son adjetivos, y finalmente tienen un significado, ¿qué cosa? Un significado parecido. Entonces, de esta manera nosotros desarrollamos nuestros ejercicios de sinónimo, revisando estas tres características que deben contener. No olvidemos, campo semántico, clase gramatical, correcto, y finalmente el significado parecido. Entonces, es aquí donde vamos ya a nuestra, a ver si seguimos viendo nuestra pantalla, ¿no? Entonces, es aquí donde ya vamos a comenzar a trabajar nuestros ejercicios. Entonces, vamos de menos a más, como hemos ido avanzando en nuestro desarrollo el día de hoy. Aquí, inepto, yo digo inepto, a ver, inepto, limitado, incapaz, impotente, inapto, tosudo, a ver, tosudo, recordando, tosudo, ¿qué cosa? Es una persona testaruda, ¿no? Acá vamos a ponerlo, testarudo. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo hemos mencionado anteriormente, pero por obvias razones, chicos, aquí, luego de leer, correcto, mi palabra, la cual yo estoy buscando, ¿sí? Debo de conocer todos mis distractores, ¿no? Por obvias razones. Entonces, luego de leer mi premisa, luego de hallar la significación de mi premisa y las palabras que pueden estar asociadas a mi premisa, después voy a ver mis elementos, mis distractores, y por obvias razones debo de conocer el significado de todas las palabras, en las cuales están mis distractores y finalmente mis sinónimos. No lo vemos. Ya, entonces vamos, ya, a ver. Ya, ok, ahora sí, disculpe. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Sí? Entiendo que sí. Bueno, a ver, por favor, ¿me confirman? Verano. Acá. Sí se ve, sí se ve. Ya, bacán. Entonces, continuamos. Ya, entonces acá tenemos inepto, ¿sí? Limitado, incapaz, impotente, inapto, alguien que no está capacitado, ¿no? Para
el trabajo que se va a realizar. No quiere decir que no tenga otras capacidades, sino para el que se necesita no lo tiene, ¿no? Entonces, inepto, ¿no? Necio, incapaz, sí, es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? No está inepto, no tiene una capacidad para realizar una acción como tal que nosotros requerimos. Hemos visto nuestras opciones, correcto, y acá vemos la palabra tosudo, tosudo. De repente, alguno de nosotros no sepamos qué cosa es tosudo. Tosudo es una persona testaruda. Lo que nos dicen muchas veces o lo que escuchamos, ¿no? Terco o terca, ¿no? Una persona que insiste con sus ideas a pesar probablemente que pueda estar equivocado. No te acepta, perdón, no acepta otras ideas. Entonces, entre inepto y tosudo testarudo hay mucha distancia, ¿no? No tiene que ver. Inepto, limitado, el acto, el inepto, el necio, correcto, limitado podría ser, pero es más preciso. Muy bien, Amarilis, incapaz, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es más preciso. Limitado pertenece a al mismo grupo gramatical, claro, campo semántico, sí, clase, sí. Pero como vemos, aquí hay una relación mucho más propia con incapaz, ¿no? Impotente relacionado a otra cosa, inapto también, tosudo, bueno, es la que más se desvía del tema. Entonces, nuestra respuesta es incapaz. Vamos a ver con averiguar. Averiguo la dirección, averiguo las bases del concurso de la primavera, por ejemplo, ¿no? Averiguo, busco, encuentro, entrevisto, inquiero, inquirir. Inquirir, ¿qué Inquirir, cosa es? Vamos a escribir acá. Eh, Inquirir es averiguar. Profe, lo mismo, ya nos tenemos una idea. Indagar, también puedo decir, correcto. Averiguar, indagar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, acá, inquirir es preguntar. Chismear va en un sentido, bueno, como vemos, pues, ¿no? Solamente saber, contarme un chisme, un detalle, ¿sí? No necesariamente para algo productivo. Entrevistar es una manera de averiguar una entrevista personal, ¿correcto? Acá, encuestar. Miren, nos vamos a quedar con buscar e inquirir. Yo les pregunto, yo averiguo una dirección, yo busco a Fernando, a mi hermano, a Fernando, yo lo busco, yo pregunto, yo averiguo o yo lo busco. Ahora, ese es por un lado. Ahora, lo segundo, yo inquiero, yo indago, yo averiguo. Si bien es cierto, buscar e inquirir son los más próximos a averiguar, entonces, pero ¿por cuál nos vamos a quedar? Nos quedamos buscar o inquirir. A ver, nos quedamos con inquirir. ¿Por qué? Porque aquí, tácitamente, cuando yo averiguo, ¿sí? Tiene que ver que yo voy a preguntar, ¿sí? Voy a preguntar, o sea, en primer sentido, en el sentido más preciso, yo voy a preguntar a alguien. En el sentido más amplio de no haber una persona para la cual yo pueda preguntar, voy a revisar mi cuaderno, correcto, mapas y demás, y necesito saber algo, ¿no? Entonces es más preciso acá inquirir. De no estar inquirir, sí me quedaría con buscar. A ver, vamos al siguiente. Cambiante. Cambiante, una persona cambiante. Hoy voy, mañana y en la tarde te digo, no, ya no voy. ¿Sí? Ya, ok, vamos, no sé, al parque a jugar pelota. ¿Sí? Y después, no, ¿sabes qué? Ya no quiero. Una persona cambiante, ¿no? A ver, cambiante, que cambia, ¿no? Que cambia. A ver, impuntual, belicoso. Belicoso está referido con las guerras, las iras, correcto, belicoso, clima belicoso, estado belicoso, ¿no? Está referido a una guerra por lo general, ¿no? Movible, movible es algo que se puede mover, se puede llevar de un lado a otro.
Cambiante. Ah, profe, pero cambiante también podría decir algo que se puede llevar de un lado a otro. Eso es cierto, pero la primera idea que nos viene como cambiante, entonces acá vamos a hablar de las acepciones. Este ejemplo de cambiante nos lleva a las llamadas acepciones. Esto es, sí, nosotros sabemos que semánticamente, correcto, las palabras son también polisémicas, ¿sí? No hemos visto polisemia, pero entramos así muy puntualmente a polisémicas. Esto quiere decir que pueden tener más de un sema, más de un significado como tal. Entonces, la primera acepción de cambiante es alguien que cambia, que se torna diferente. La segunda es que lo podemos trasladar cambiante, cambiante de un lugar a otro, no sé, el pupitre puede ser cambiante. Entonces seguimos, movible, podría ser, pero más con su segunda acepción. Veleidoso, veleidoso, recordemos, veleidoso, mutable, claro, Jordi, muy bien, mutable, ¿no? No, ya nos da su respuesta, ¿no? Inconstante también, veleidoso. Y este carácter o esta característica de inconstante, cambiante, profe, le digo a mi papá, quiero estudiar química en la mañana y en la tarde digo, no, quiero estudiar antropología. Entonces es muy cambiante, una conducta veleidosa, ¿correcto? Podríamos, sinuoso, no, sinuoso ya nos va con otro lado, estoy leyendo. A ver, un segundo. Ok, entonces acá, sí, así es. Nos quedamos con veleidoso, es más preciso. Ok, descortés, no, este distractor es demasiado lejano, ¿no? Reputado. A ver, impoluto, lañado, indocto, tunante, ¿no? Como un escritor nacional llamado el Tunante. A ver, acá, reputado, lañado, impoluto, indocto, correcto. A ver, lañado viene de lañar, ¿no? Unir, correcto, unir un objeto, afianzar también tiene que ver, ¿no? Aquí estamos en reputado. Ajá, lañado, impoluto, indocto, tunante. Acá, putativo. Putativo tiene dos acepciones. Recordemos, polisemia. La primera acepción de putativo es de reputado. La segunda acepción, ¿qué cosa? Es referido a, por ejemplo, el padre. Un padre que no es el padre, pero que hace las veces de padre. Digamos, un reemplazo, si lo queremos ver con mucho respeto, lo decimos. ¿Sí? Putativo.